Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos reunimos hoy acá, pues vamos a tener una lección de historia. Vamos a seguir abordando el contenido de actitudes cívicas. Hoy vamos a abordar la parte 2, así que genial que estás acá porque este contenido lo debemos aplicar todos los días en nuestra vida, a diario, ¿cierto? Con todo nuestro entorno, así que genial que estás acá para que aprendamos un poco la mejor forma que debemos tener al momento de relacionarnos con las demás personas con las que nos vemos todos los días, ¿ok? Así que genial que estás acá. Lo primero es buscar un lugar cómodo dentro de tu casa, como por ejemplo yo que estoy en mi comedor, un lugar cómodo en el que te sientas bien, en el que te sientas tranquilo, concentrado. Y lo segundo, te quería invitar antes de comenzar la clase a que te suscribieras al canal de Aprendo Libre para que puedas recibir todo el material necesario para tu estudio. Así que eso, ¿te parece que ahora comencemos? Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta clase Actitudes Cívicas parte 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado, ¿ok? Específicamente vamos a ver qué deberes y responsabilidades tenemos nosotros, ¿cierto? Los civiles. Y recuerda que estamos en el marco de la unidad 4, que se llama Los derechos de las personas, el Estado y las actitudes cívicas. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a realizar un díptico. ¿Tú has hecho dípticos antes? Los dípticos son geniales, a mí me gustan. Lo único que vamos a necesitar es una hoja blanca. En este caso, mira, yo tengo una hoja de blog, que es la que voy a utilizar en esta clase. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Esto puede ser una hoja blanca, una hoja de blog, una hoja de tu cuaderno con los flecos recortados, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es básicamente doblar, ¿ok? Lo doblamos y nos va a quedar de esta manera. El díptico entonces tiene esta presentación. En la parte frontal vamos a encontrar la portada que vamos a decorar posteriormente. Luego en el interior vamos a tener dos caras para ir incluyendo el contenido, y en la parte de atrás podemos poner más información, imágenes, ¿ok? Pero el diseño va a ser lo que tú quieras de él, y la información debería ser información resumida, ¿cierto? Poner lo más importante. Ok, entonces vamos a comenzar a trabajar. Esto es el díptico. ¿Cómo vamos a hacer la clase? Te voy a explicar el contenido y luego de explicar el contenido vamos a hacer esto, y con este díptico vamos a cerrar. ¿Te parece? Comencemos entonces a hablar. Vamos a recapitular un poco a elementos y conceptos de los que habíamos hablado antes, porque es muy importante que los tengamos claros. Vamos a hablar de los derechos. ¿Y qué son los derechos? Bueno, imagínate una vida sin derechos. Es muy complicado porque los derechos, ¿qué significan en nuestra vida? Primero, mira, fijémonos en este texto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos, o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Hay muchos otros derechos. Sí, estos son derechos fundamentales. Desde que nosotros nacemos, desde que sacamos los pies de la guatita de nuestra mamá, de inmediato nosotros somos sujetos de derecho. ¿Esto qué significa? Que tenemos derechos que nadie nos puede quitar, son irreemplazables, jamás nos pueden cambiar un derecho por otro. Todos tenemos los mismos derechos, independiente de la condición que nosotros tengamos, independiente de nuestro color de piel, de nuestra religión, de nuestra condición sexual, orientación, etc. Todos tenemos los mismos derechos, ¿ok? Y nuestra vida gira en torno a ellos. Es por eso que somos personas libres, iguales, ¿ok? Hacia acá. Entonces, estos derechos quedan establecidos, que son tan importantes, en un documento que se llama Los Derechos Fundamentales de las Personas. Estos derechos fundamentales quedan establecidos en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, y es una carta que muchos países firman en el siglo XX y que va a establecer entonces estos lineamientos de derecho, y muchos países van a inspirarse en estos derechos para escribir, por ejemplo, sus constituciones, que son la ley máxima de los países. Entonces, mira, quiero que leamos este texto. El mundo acordó crear un documento en el que se establecieran los derechos fundamentales de las personas, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mira, yo me confundo a veces con los conceptos, pero esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ok? Chile, al igual que otros países, debe garantizar estos derechos y por eso los ha incorporado en su constitución política, ¿ok? ¿Cuáles son los derechos que se van a establecer acá? Bueno, principalmente
son muchos. El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a sueldos dignos, a la salud, a la educación. Hay muchos derechos que forman parte de esta Carta Fundamental. El derecho a poder expresarnos libremente, el derecho de poder agruparnos libremente, ¿ok? Pero así como nosotros tenemos muchos derechos, también nosotros jugamos un rol muy importante en nuestra sociedad. No solamente somos sujetos de derechos desde que nacemos, sino que somos piezas claves en la conformación de estados y de naciones democráticas, en donde la sana convivencia sea el punto central, ¿cierto? Esta sana convivencia en donde todos nos respetemos y en donde haya paz y tranquilidad en todos los niveles de la sociedad. Nosotros ahí en ese punto somos claves, sí. ¿Por qué? Por las actitudes cívicas. ¿Recordaban lo que eran las actitudes cívicas? Ok, nosotros no solamente somos sujetos de derecho, también somos piezas importantes. ¿Por qué? Porque las actitudes cívicas son todas las acciones que nos permiten vivir de manera armónica en nuestra sociedad. Todas las acciones que nosotros ¿sí? tomamos frente a las personas que nos rodean, ¿ok? Como por ejemplo, saber resolver conflictos de manera pacífica, ¿cierto? Porque imagínate, frente a una situación de conflicto, debemos ser lo suficientemente calmados y respetuosos para no generar violencia, sino que todo lo contrario, resolverlo de una forma pacífica, ¿ok? ¿Qué otros actitudes podemos considerar como actitudes cívicas? La tolerancia con nuestro entorno y las demás personas, el respeto a la propiedad privada, el respeto al espacio, el respeto al tiempo del otro, la responsabilidad para ti y con los demás, no discriminar, cuidar el patrimonio natural y cultural, entre otros. Nosotros tenemos esos deberes. Esas actitudes cívicas debemos mantenerlas sí o sí, porque si alguien no las respeta, nuestra armonía social puede fracasar. Por lo tanto, es muy importante que todos formemos parte de este pueblo, de esta nación y de sus lineamientos de conducta social. Muchas de estas actitudes cívicas están normadas por la ley, ¿ok? Pero nosotros somos claves porque son obligaciones morales que tenemos, ¿ok? Entonces, debemos tener claro que cuando hablamos de actitudes cívicas y más aún cuando hablamos de derechos, los derechos también, si bien nos garantizan muchas cosas, los derechos también, de ellos emanan responsabilidades y deberes que nosotros debemos asumir. Así es, nosotros debemos tener en consideración, por ejemplo, que si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nosotros podemos ser libres, yo soy libre, ¿cierto? Pero mi libertad no puede pasar a llevar la libertad de los demás, por lo tanto, mi espacio de libertad debe incluir, ¿cierto?, el respeto por la libertad de los demás. Si yo soy libre, por ejemplo, de hablar, de comentar la opinión que a mí me parezca, el poder emitir mi opinión va a generar que yo deba respetar la opinión de los demás, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo el derecho de un medio ambiente libre, de disfrutar de un medio ambiente de un medio ambiente libre de contaminación, ¿eso qué va a significar? Que el Estado va a tener el deber y la responsabilidad de mantener un medio ambiente lo más libre de contaminación posible para nosotros. Si, por ejemplo, yo tengo el derecho de una educación de calidad, también van a existir deberes que se desprenden de esto. Por ejemplo, el Estado va a tener el deber de proveer la educación necesaria gratis y de calidad para todos los ciudadanos. Y por otro lado, tú vas a tener el deber de estudiar. Sí, por lo tanto, no solamente tenemos derechos, sino que también de estos van a desprenderse deberes y responsabilidades que nosotros debemos mantener en nuestra vida diaria, ¿ok? ¿Cuál es el primer lugar en donde parten estos deberes y estas responsabilidades? ¿Sí? Las actitudes cívicas que debemos mantener, bueno, en nuestro primer foco social, en nuestro primer entorno más cercano desde que nacemos, que es la familia, ¿cierto? Tu hogar. Este es el lugar en donde nosotros debemos mantener los primeros lineamientos en lo que respecta a nuestras actitudes cívicas, de la tolerancia, del respeto al otro, el espacio a los demás, ¿sí? Y no solamente nuestras actitudes cívicas, sino también nuestras responsabilidades con nuestra familia. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Observemos estas imágenes. Quiero que tú las descubras describiendo y observando. ¿Qué tenemos en la primera imagen? La que está más arriba en la parte superior. Muy bien, tenemos a un chico que está ayudando a quitar la ropa que estaba tendida,
¿cierto? Luego de ser lavada. Esto es una función cotidiana que se realiza en todos los hogares, y lo que representa esta imagen es que nosotros debemos ayudar en las tareas del hogar, sí, porque de esta forma vivimos en ambientes más armónicos, todos nos ayudamos entre todos, todos cooperamos, y eso es fundamental, es una pieza clave, ¿cierto? Por otro lado, en la imagen que está a la mitad vemos a un chico que está ordenando su habitación, está haciendo su cama, y eso también es muy importante, es una responsabilidad que nosotros tenemos en nuestro espacio más privado, que es nuestro hogar, ¿cierto? Y que corresponde a ordenar nuestro propio espacio para que nuestro desorden no afecte a los demás. Y por último, tenemos a una niña que está estudiando, ¿cierto? Y eso habla un poco del derecho a la educación del que hablábamos hace unos instantes atrás, en donde la niña, como tiene el derecho de estudiar, ¿cierto? Igual como tú, tiene el derecho a la educación, también ella tiene el deber, ¿cierto?, de estudiar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta, y es muy importante, que las actitudes cívicas y nuestras responsabilidades son elementos primordiales, ¿sí?, en nuestro día a día, y en los primeros lugares en donde podemos desarrollarlas son en nuestra casa. Luego de nuestra casa las vamos proyectando en los otros sitios en donde nosotros frecuentamos, como el colegio, centros de salud, clubes deportivos, entre otros, ¿ok? Entonces, estas actitudes cívicas debemos aprenderlas y reforzarlas para luego ir llevándolas a los demás espacios. De esta forma, cada uno de los espacios que conforman nuestra comunidad van a estar siempre con una armonía social que es vital para una sociedad armónica, con una convivencia sana, ¿ok? Entonces, debemos recordar también que las responsabilidades que emanan de los derechos no solamente nos implican a nosotros, sino que, como lo he mencionado durante esta explicación, también implican al Estado, ¿cierto? Que, por ejemplo, si hay niños que están en situación de vulnerabilidad, el Estado debe crear las instituciones para protegerlos, para ir cubriendo los diferentes derechos que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, esto es como un deber personal, un deber moral personal de cada uno de nosotros, ¿cierto? Independiente que seamos mayores o no de edad, y también del Estado y otras entidades gubernamentales. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a realizar nuestro díptico, vamos a agregar esta información. Recuerda que el díptico, y yo me voy a sentar aquí cerquita de ti, el díptico, ¿qué es lo que busca? Busca, claro, efectivamente una mirada más llamativa. No voy a trabajar con esta hoja que te mostré al comienzo, esta hoja blanca, no. Voy a trabajar con esta hoja morada para que sea, como yo te mencionaba, más atractivo nuestro díptico, ¿sí? Vamos a agregar el título. Tengo algunos recortes de colores por acá que me van a ayudar con esta misión de poner todo el contenido de una forma más llamativa. Y vamos a ir agregando elementos importantes. Ok, se me está acabando el pegamento. Y yo tengo por acá otro más. Uy, ¿dónde está? Chuta, tengo desaparecido el pegamento, no importa, con eso me sirve igual. Bien, entonces vamos a poner actitudes cívicas. Voy a poner actitudes cívicas en este espacio más pequeño y en mi título más grande, que es lo que voy a poner. Vamos a poner responsabilidades, habilidades y deberes. Responsabilidades y deberes. Y vamos a decorar, ¿cierto? Para que esto se vea súper lindo, para que tú lo encuentres muy lindo desde tu casa. Primordial la decoración para que nuestra información quede más llamativa. Entonces, responsabilidades y deberes, así es como nos va quedando este trabajo. Ojalá que te ayude a ti a inspirarte a realizar uno, porque recuerda que lo genial sería que tú pudieras, por ejemplo, hacer este trabajo y mostrárselo a tu familia para que ellos sepan lo que trabajamos el día de hoy. Sería genial, ¿cierto? Entonces, voy a poner más pegamento por aquí. ¿Y qué elementos, qué cosas importantes deberíamos incluir en nuestro díptico?
¿qué cosas deberíamos poner importantes? Primero, yo creo que deberíamos poner una definición de actitudes cívicas, ¿cierto? Sí, porque eso es el contenido central. Las actitudes cívicas, por lo tanto, es el primer punto que vamos a abordar. Actitudes cívicas. ¿Y cómo lo vamos a definir entonces? Las actitudes cívicas son todas las acciones que nosotros tomamos frente a los demás con el fin de vivir en una sociedad armónica, vivir en armonía, ¿cierto? Sí, todas las acciones que tomamos frente a los demás con el fin de vivir en una sociedad más armónica, como por ejemplo, y aquí podemos anotar múltiples ejemplos como los que mencionamos en clases. ¿Recuerdas alguno de estas actitudes? Muy bien, estuviste muy atento, excelente. La resolución de conflictos de manera pacífica, el respeto, la tolerancia, y eso los podemos anotar en el borde, mira. Resolución de conflictos. Podemos anotar por acá la tolerancia. ¿Cierto? Podemos anotar por acá la empatía, ¿sí? El cuidado del medio ambiente. Y el patrimonio, entre otros. ¿Ok? Ya tenemos nuestra primera definición de las actitudes cívicas y nosotros debemos comprender que es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, aquí vamos a poner que de los derechos, vamos a hacer un pequeño mapita mental, derechos se desprenden, ¿que se desprendían? ¿Recuerdas? Muy bien, se desprenden responsabilidades y compromisos que nosotros debemos asumir. Responsabilidades y compromisos que debemos asumir con la sociedad, con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin mayor? ¿Recuerdas? Sí, muy bien, la convivencia sana, ¿cierto? Ese es el fin y es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros vivimos en una sociedad sana, en una sociedad libre de problemas, en donde todos ponemos de nuestra parte para que todo se pueda resolver de buena forma, nos vamos a evitar un montón de conflictos entre ciudadanos y finalmente todos formamos parte de un país. Por lo tanto, es primordial que logremos una sana convivencia, eliminando los conflictos en la mayor parte posible. Recuerda que los conflictos son inherentes a nosotros, al ser humano, pero nosotros debemos comprometernos para intentar resolver todo esto de la forma más sencilla, que aporte a nuestro bienestar diario, ¿cierto? Entonces, ¿te gustó este díptico? Ok, responsabilidades y deberes, actitudes cívicas, pusimos la definición. Y por otro lado pusimos derechos, se desprenden responsabilidades y compromisos para la sana convivencia. Muy bien, mira, yo te dejo, espero que nos encontremos en una próxima clase, te mando un abrazo apretado, espero que esta clase te sirva, recuerda que estas cosas las debemos aplicar en nuestra vida diaria, así que nada, nos vemos, que estés súper bien, chao.